Isabel apretaba contra el pecho el diminuto bulto envuelto en una manta rosa y no podía creer que aquella pequeña criatura fuera ahora lo más importante de su vida. La niña respiraba suavemente, sus minúsculos deditos se abrían y se cerraban en sueños, y cada uno de esos movimientos despertaba en el corazón de la madre una ternura tan profunda que daban ganas de llorar de felicidad. Los 3 días en la maternidad habían pasado como entre la niebla, noches sin dormir, la primera toma, el miedo constante a hacerlo todo mal. Pero ahora, al cruzar el umbral de su propio apartamento, Isabel sintió que por fin comenzaba la vida de verdad, su vida de 3. Miguel andaba de un lado a otro, entrando bolsas y maletas. Su rostro brillaba de orgullo, aunque en sus ojos se leía la confusión de un padre primerizo que aún no terminaba de comprender la magnitud de los cambios. Una y otra vez se acercaba, miraba dentro de la manta, tocaba con cuidado la diminuta mano de su hija, y cada vez en sus labios aparecía una sonrisa de puro asombro. «Mírala nada más, qué pequeña es», susurraba, como si temiera romper la magia del momento. Nunca imaginé que se pudiera ser tan diminuta y, al mismo tiempo, tan real. Isabel asintió, apoyándose en su hombro, disfrutando de esa cercanía, de la sensación de que ya no eran solo marido y mujer, sino una familia en el sentido más pleno de la palabra. El cansancio le cayó encima como un peso enorme, cada músculo le dolía después del parto, pero por dentro latía una alegría tan intensa que quería reír y llorar a la vez. «Tengo que acostarla en la cuna», dijo en voz baja, dirigiéndose con cuidado al dormitorio, donde desde hacía una semana estaba la cuna nueva con dosel, «y yo misma necesito tumbarme aunque sea media hora, me caigo de cansancio». Miguel asintió, pero en ese momento sonó el timbre, insistente, autoritario, varias veces seguidas. Él frunció el ceño, miró el reloj y se encogió de hombros mientras iba a abrir. Isabel sintió una inquietud extraña, un presentimiento difuso de que aquella llamada traería algo que no esperaba en absoluto. En el umbral estaba Beatriz, la madre de Miguel, con un abrigo oscuro y severo, 2 enormes maletas a sus pies y la expresión de alguien que no viene de visita, sino con una misión importante. Sus ojos oscuros recorrieron a su hijo, luego a Isabel con el bebé en brazos, y en sus labios apareció una sonrisa condescendiente que le erizó la piel. «Hijo, ayúdame a entrar las cosas», dijo con un tono como si fuera lo más natural del mundo, y cruzó el umbral sin esperar invitación. «Isabel, felicidades por el nacimiento de la niña, aunque, para ser sincera, yo esperaba que fuera un varón, pero bueno, ya que se le va a hacer». Isabel abrió la boca para responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, porque Beatriz ya había entrado en la sala, examinando el apartamento con la mirada crítica de una dueña que evalúa si todo está a la altura de sus estándares. «Mamá, ¿pensabas quedarte?», preguntó Miguel, arrastrando la primera maleta al recibidor. En su voz había un ligero desconcierto, pero no sorpresa, como si ya sospechara algo. «No te esperábamos». «Claro que me voy a quedar», lo interrumpió Beatriz, quitándose el abrigo y colgándolo como si lo hiciera allí todos los días. «Voy a vivir aquí el primer año para enseñarle a tu esposa a ser madre». Se volvió hacia Isabel, y en su mirada había algo que hizo que la joven apretara instintivamente a la niña contra su pecho. «Eres joven, no sabes nada, no tienes ni idea de cómo cuidar a un bebé. Yo crié a Miguel y se convirtió en un hombre excelente, así que mi experiencia te va a venir muy bien». Las palabras sonaron como una sentencia sin derecho a apelación. Isabel sintió como todo se le encogía por dentro, y la alegría que la llenaba hacía apenas unos minutos empezó a escaparse rápidamente, dejando paso a la ansiedad y a una indignación sorda. «Beatriz, gracias por la preocupación, pero creo que podemos arreglarnos solos», intentó decir, procurando que su voz sonara firme, aunque salió insegura y débil. «Tenemos todo preparado, he leído libros, Miguel y yo fuimos a cursos para padres primerizos y libros». Bufó Beatriz, haciendo un gesto con la mano como si quitara migas de la mesa. «¿Qué puedes saber tú por los libros? La maternidad no es teoría, es práctica, es experiencia de generaciones que se transmite de madre a hija. Y como tu madre vive en otra ciudad y no puede estar aquí, yo asumo esa responsabilidad». Isabel miró a su marido,
esperando que dijera algo, que la apoyara, que le explicara a su madre que querían empezar su vida de tres por su cuenta. Pero Miguel estaba allí, cambiando el peso de un pie a otro, con el rostro reflejando una lucha de emociones, incomodidad, vergüenza y también algo parecido al alivio. Mamá tiene razón, dijo por fin, y esas palabras cayeron como piedras, destrozando la última esperanza de Isabel. De verdad necesitas ayuda, tú misma tenías miedo de no poder con todo. Mamá lo sabe todo, tiene experiencia, y tenemos suerte de que haya venido. Beatriz regaló a su hijo una sonrisa satisfecha y asintió, como un general cuyos órdenes se cumplen sin discusión. Así me gusta, dijo, dándole una palmada en el hombro. Enséñame dónde voy a dormir. Hay que deshacer las maletas y luego prepararé una comida de verdad, porque ahora mismo Isabel claramente no está para cocinar, y dudo mucho que sepa hacer algo decente, por lo que veo. Isabel se quedó en medio de la sala, apretando a su hija contra el pecho, sintiendo cómo las lágrimas le subían a la garganta. La alegría con la que había regresado a casa había desaparecido sin dejar rastro, y en su lugar se instaló una sensación opresiva, angustiante, de que la vida que tanto había esperado acababa de resquebrajarse, y esa grieta no haría más que crecer. Miguel tomó la segunda maleta y se dirigió hacia el cuarto de invitados, lanzándole a su esposa una mirada conciliadora que parecía decir, aguanta un poco, mamá quiere ayudar, no armes un drama. Beatriz lo siguió, comentando de paso que el apartamento estaba demasiado cargado, que había que ventilar, que la cuna del bebé no estaba en el lugar adecuado. Isabel se dejó caer lentamente en el sofá, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban por el cansancio y por el peso que se le había posado sobre los hombros. La niña se movió, a punto de llorar, y la joven madre empezó a mecerla, tarareando en voz baja una canción de cuna que recordaba de su infancia. Pero por dentro susurraba una voz traicionera que aquello solo era el comienzo, que lo peor estaba por venir, y que la alegría de la maternidad que tanto había esperado podía convertirse en algo muy distinto. No pasa nada, susurró a su hija, besándole la diminuta frente, saldremos adelante, mi sol, saldremos adelante. Pero ni ella misma se lo creía. La mañana comenzó con llanto. Isabel se despertó al oír a su hija llorar desconsoladamente en la cuna, y el corazón se le encogió de pánico, tenía tanto miedo de no oírla, de dormirse, de hacer algo mal. Se levantó de un salto, todavía medio dormida, y se acercó a la bebé, pero Beatriz se le adelantó. Ya estaba de pie junto a la cuna, en bata, con la expresión de alguien que ha sorprendido un delito en flagrancia. ¿Es que te has quedado sorda?, preguntó la suegra, levantando a la niña que lloraba a gritos, con un tono de reproche tan fuerte que Isabel se sintió la peor madre del mundo. El bebé lleva llorando 5 minutos y tú duermes como una piedra. Bonita madre estás hecha. Isabel extendió los brazos para tomar a su hija, pero Beatriz se apartó, apretando a la pequeña contra sí y empezando a mecerla con una ternura tan demostrativa, como si estuviera dando una clase magistral de maternidad. Primero aprende a sostener bien al niño, continuó la suegra, negando con la cabeza como si Isabel hubiera propuesto algo peligroso e inadmisible. Ayer la cogías con tanta torpeza que me daba miedo que le rompieras el cuello. Te tiemblan las manos, no las sientes en absoluto. Beatriz, por favor, deme a mi hija, pidió Isabel, esforzándose por mantener la calma, aunque por dentro hervía de humillación e impotencia. Tengo que darle de comer, tiene hambre. Claro que tiene hambre, porque tú no tienes leche como Dios manda, cortó la suegra, dirigiéndose hacia la puerta. Ya he preparado el biberón, ahora la alimentaré bien. Tú ve a lavarte la cara y mírate al espejo, ¿qué aspecto tienes? Cuando Miguel vuelva del trabajo se va a asustar. La puerta se cerró, y Isabel se quedó sola en el dormitorio, con los ojos ardiéndole de lágrimas. Se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, y por primera vez en esos días se sintió completamente innecesaria en su propia casa, sobrando en la vida de su propia hija. Al mediodía la situación solo empeoró. Isabel intentaba envolver a su hija después del baño, alisando con cuidado la fina sábana, pero las manos realmente le temblaban, por la falta de sueño, por los nervios, por esa sensación constante de que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y evaluado. Dios mío, ¿pero qué estás haciendo?
exhaló Beatriz, arrebatándole literalmente a la niña de las manos. Así no se envuelve a un bebé, la vas a ahogar con ese trapo. Mira cómo se hace, memoriza, si es que eres capaz de memorizar algo. Sus dedos envolvieron con rapidez y destreza la sábana alrededor del cuerpecito diminuto, e Isabel observaba la escena sintiéndose una completa inútil, incapaz de realizar la tarea más simple. Quiso objetar, decir que en la maternidad le habían enseñado de otra manera, que el pediatra había dicho que envolver demasiado apretado era perjudicial, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Beatriz la miraba con tal superioridad que cualquier intento de protesta parecía inútil. Y en general, las madres modernas se han vuelto unas vagas, continuó la suegra, colocando a la niña ya envuelta en la cuna. En nuestros tiempos llevábamos la casa, criábamos a los hijos y preparábamos comida caliente para los maridos. ¿Y ustedes qué? Se pasan el día entero pegadas al teléfono, leyendo tonterías, y creen que eso es la maternidad. Isabel se mordió el labio para no romper a llorar allí mismo y se fue a la cocina, con la esperanza de encontrar al menos allí algo de consuelo en las tareas habituales. Decidió preparar la comida para cuando Miguel regresara del trabajo, quizá al menos eso saldría bien, quizá así demostraría que no era del todo inútil. Pero cuando Miguel llegó, cansado y hambriento, y se sentó a la mesa, Beatriz ya se había encargado de comentar las habilidades culinarias de su nuera. «Hijo, perdóname, pero probé esta sopa», decía sentándose junto a Miguel y sirviéndole un plato con el aire de quien hace un enorme favor. «Está completamente insípida, sin sal. Ya le añadí yo, pero aún así se nota que la ha preparado alguien sin experiencia. Yo, en tu lugar, habría comido en un restaurante». Miguel probó la sopa, se encogió de hombros y no dijo nada, pero Isabel vio cómo fruncía el gesto, y eso fue suficiente para que el corazón se le encogiera de dolor. Se había esforzado tanto, había elegido la receta, había pasado tiempo frente a los fogones a pesar del cansancio, y al final ni siquiera su marido encontró una palabra amable. «Mamá tiene razón», dijo él por fin, limpiándose la boca con la servilleta. «Deberías aprender de ella a cocinar, es una experta, yo crecí comiendo su comida». Isabel se levantó de la mesa, murmuró algo sobre ir a ver a la niña y salió para que no vieran las lágrimas que le corrían por las mejillas. En el dormitorio apoyó la frente contra la pared fría y sollozó en silencio, procurando no hacer ruido para no llamar la atención. Los días empezaron a fundirse en una sola pesadilla interminable. Beatriz estaba en todas partes, en la cocina cambiaba de sitio los platos, criticando cómo Isabel los lavaba, en el baño comentaba que las toallas estaban colgadas de forma incorrecta, en la habitación del bebé enseñaba cómo cambiar el pañal, cómo sostener el biberón, cómo dormir al niño. Cada palabra sonaba como un reproche, cada mirada estaba llena de una condescendiente decepción. ¿Tú entiendes siquiera que el bebé necesita un horario?, preguntaba la suegra, arrancándole a la niña de los brazos a Isabel cuando ésta intentaba calmar su llanto. «No puedes cogerla en brazos cada vez que llora, la vas a malcriar, crecerá caprichosa y luego te quejarás de que no puedes con ella». «Pero está llorando, le pasa algo», intentaba replicar Isabel, extendiendo los brazos hacia su hija, pero Beatriz ya se daba la vuelta, dejando claro que la conversación había terminado. «Precisamente por eso necesitas mi ayuda, porque no entiendes ni lo más básico», arrojaba por encima del hombro, y en esas palabras había tanto veneno que Isabel sentía como algo dentro de ella se rompía cada vez. Por las noches, cuando Miguel regresaba, Isabel intentaba hablar con él, explicarle lo duro que le resultaba todo, como la suegra no le permitía ni siquiera tocar a su propia hija. Pero él la apartaba con un gesto, sin despegar la vista del televisor. «No exageres», decía. «Mamá solo quiere ayudar, se preocupa, quiere que a su nieta no le falte de nada, y tú ves malas intenciones donde no las hay. Miguel, me llama inútil delante de ti, delante de los vecinos, me quita a mi hija». La voz de Isabel se quebraba, la desesperación le subía a la garganta. «No te llama inútil, solo te enseña», respondía él por fin, mirándola con evidente irritación. «Estás demasiado sensible, son las hormonas después del parto. Tranquilízate y no seas desagradecida, mamá se esfuerza por nosotros».
Esas palabras dolieron más que cualquier reproche de la suegra, porque Isabel comprendió que Miguel no estaba de su lado. No veía, o no quería ver, lo que estaba ocurriendo en su casa. Por la noche, cuando todos dormían, Isabel permanecía despierta, escuchando la respiración suave de su hija en la cuna, y lloraba contra la almohada para que nadie la oyera. Se sentía prisionera en su propio hogar, una extraña en su propia vida, y con cada día que pasaba su confianza se desvanecía, dejando paso a una desesperación muda y a la idea de que quizá ellos tenían razón, quizá ella era de verdad una mala madre si no podía ni siquiera con las cosas más sencillas. Pero en algún lugar muy profundo, bajo capas de dolor y humillación, empezaba a nacer algo distinto, frío, duro, parecido a la determinación. Algo que susurraba que así no podía seguir. Isabel se despertó cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe con un fuerte chirrido, y en el umbral apareció la figura de Beatriz en camisón, con la expresión de alguien que tiene todo el derecho a estar allí a cualquier hora del día o de la noche. ¿Todavía están durmiendo?, preguntó la suegra con un tono como si los hubiera sorprendido en algo vergonzoso, aunque apenas eran las 6 de la mañana. La niña se despertó, hay que cambiarle el pañal, y ustedes aquí, tan tranquilos en la cama, como si no tuvieran hijos. Isabel se incorporó de golpe, cubriéndose instintivamente con la sábana, ya que dormía con un camisón ligero, sintiéndose completamente indefensa ante aquella invasión. Miguel gimió a su lado, se dio la vuelta sin abrir los ojos, como si nada de aquello tuviera que ver con él. Beatriz, por favor, puede llamar antes de entrar, pidió Isabel, intentando mantener la calma, aunque por dentro hervía de indignación. Esta es nuestra habitación, nosotros. Ah, perdón, princesa, la interrumpió la suegra con un sarcasmo tan evidente que Isabel sintió arderle las mejillas. Olvidé que hay que pedir permiso para cuidar del niño mientras ustedes duermen. ¿Quiere que también le lleve el desayuno a la cama? Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Isabel se quedó sentada en la cama, con las manos temblándole de rabia y humillación. Miró a Miguel, esperando que al menos ahora dijera algo, pero él seguía con los ojos cerrados, solo por la tensión de sus hombros se notaba que no dormía. «Miguel, ¿lo oíste?», preguntó, tocándole el hombro. «Entra sin llamar en nuestra habitación, eso no es normal, díselo, por favor». «Dios mío», Isabel, murmuró él sin abrir los ojos. «Es mi madre, no es una extraña. ¿Qué más da que haya entrado? La niña estaba llorando y tú no la oíste». «Si la oí, me iba a levantar», la voz le temblaba, «pero no es eso. Tenemos derecho a la intimidad». «Ah, basta de montar dramas por cualquier tontería», la interrumpió él, abriendo por fin los ojos, cansado e irritado. «Quiero dormir un poco, hoy tengo un día duro, y tú empiezas desde primera hora». Se giró hacia la pared, dejando claro que la conversación había terminado. Isabel se quedó sentada, sintiendo como en su interior crecía un vacío frío. Los días se convirtieron en una pesadilla continua, en la que no había ni un solo rincón que le perteneciera solo a ella. Beatriz entraba al baño cuando Isabel se estaba duchando, para traer una toalla o dar otro consejo sobre los productos especiales que debía usar después del parto. Reordenaba las cosas en los armarios, criticando cómo Isabel doblaba la ropa, hurgaba en los cajones de la cocina y cambiaba la disposición de los utensilios a su antojo. «Tú entiendes que hago esto por tu propio bien», decía la suegra, moviendo los platos de una balda a otra, como si Isabel fuera una niña con discapacidad intelectual. «No tienes sistema, no tienes orden, así que yo pongo todo en su sitio para que te resulte más cómodo, aunque, claro, agradecimiento no esperes». Pero lo peor fue la noche en que Isabel y Miguel intentaron recuperar la cercanía que tanto les había faltado después del parto. Se besaban con cuidado, con ternura, procurando no hacer ruido, e Isabel sintió por primera vez en mucho tiempo que aún había algo entre ellos, que no todo estaba perdido. Y entonces la puerta volvió a abrirse de golpe y Beatriz apareció en el umbral con una expresión como si los hubiera sorprendido cometiendo un delito. ¿Han perdido completamente la cabeza?, siseó, y en su voz había tanta indignación que Isabel quiso desaparecer bajo tierra. «Hacen demasiado ruido, van a despertar a la niña, y luego seré yo la que tenga que calmarla toda la noche mientras ustedes se divierten». Miguel se quedó inmóvil.
Isabel sintió como él se apartaba, como toda la intimidad se evaporaba al instante, dejando paso a la incomodidad y la vergüenza. Beatriz permanecía allí, mirándolo sin irse, como si esperara disculpas, e Isabel se subió la manta hasta la barbilla, sintiéndose sucia y humillada. «Mamá, por favor, sal», murmuró Miguel, pero en su voz no había firmeza, solo la vergüenza de un muchacho sorprendido en algo indecente. «Precisamente salgo, ya que no son capaces de pensar en la niña», cortó Beatriz antes de dar un portazo. Después de aquello, entre los esposos se alzó un muro invisible, y cada vez que Miguel intentaba abrazar a Isabel, ella se tensaba, imaginando que la suegra podía irrumpir en cualquier segundo. Pero lo peor eran las conversaciones que Beatriz mantenía con las vecinas y las parientes cuando supuestamente Isabel no escuchaba, aunque la suegra sabía perfectamente que cada palabra llegaba hasta ella. «Pobre de mí Miguel», suspiraba Beatriz por teléfono, sentada en el salón, hablando deliberadamente en voz alta. «Se casó con esta muchacha pensando que sería una buena esposa y madre, y ni siquiera sabe freír un huevo, ya no digamos criar a un hijo. Menos mal que vine yo, no quiero ni imaginar qué habría sido de mi nieta». O cuando venían las vecinas, Beatriz montaba su espectáculo. «Claro que ayudo», decía, meciendo en brazos a la hija de Isabel, con un tono tan sacrificado como si estuviera salvando a la niña de una muerte segura. «Isabel lo intenta, por supuesto, pero es muy joven, inexperta, ni siquiera tenía suficiente leche, así que yo complemento con fórmula, y ella se ofende, imagínense, cree que me meto donde no me llaman. ¿Pero qué hago yo? Solo quiero salvar a mi nieta». Las vecinas asentían con compasión, mirando a Isabel con lástima, y la joven sentía como ardía de vergüenza, como quería gritar que todo era mentira, pero las palabras se le quedaban clavadas en la garganta, porque cualquier protesta parecería una histeria de nuera desagradecida. Miguel llegaba por la noche del trabajo, y Beatriz se abalanzaba enseguida sobre él con sus relatos. «Hijo, hoy he pasado todo el día con la niña». A Isabel le dolía la cabeza, se fue a tumbar, decía con un tono tan exhausto que Miguel miraba a su esposa con un leve reproche. «Yo no la culpo, claro, el cuerpo aún no se ha recuperado, pero entiende que toda la carga cae sobre mí». Isabel intentaba explicarse, decir que no le dolía la cabeza, que la suegra simplemente no la dejaba acercarse a su hija, pero Miguel levantaba la mano, pidiéndole que se callara. «No te justifiques», decía cansado. «Mamá no te acusa, solo está agotada, para ella también es difícil. Y tú, en lugar de agradecérselo, siempre estás descontenta». Una noche, Isabel se atrevió a hablar en serio. Esperó a que Beatriz se fuera a su habitación y se sentó junto a su marido en el sofá, armándose de valor. «Miguel, necesito hablar contigo», empezó, con una súplica temblando en la voz. «No puedo seguir así. Tu madre ha convertido nuestra vida en un infierno, no me deja ser madre de mi propia hija, se mete en todo, incluso en nuestra intimidad. Por favor, dile que». «Dios mío», otra vez gimió Miguel, recostándose en el respaldo del sofá y cerrando los ojos. «Tú misma ves cuánto se esfuerza, lo cansada que está, y tú te inventas problemas». «No me los invento». La voz de Isabel se quebró, las lágrimas subían. «Les dice a las vecinas que soy mala madre, me llama inútil, entra en nuestro dormitorio sin llamar. ¿Eso te parece normal? Mamá se preocupa por su nieta, es lo más natural del mundo», replicó él, abriendo los ojos y mirándola con irritación. «Y tú exageras todo, dramatizas. Tal vez el problema no sea mamá, sino tú. ¿No será que necesitas ver a un médico? ¿Depresión posparto o algo así?». Esas palabras dolieron más que una bofetada. Isabel se levantó, sintiendo que las piernas le fallaban, y fue al dormitorio conteniendo a duras penas el llanto. Cerró la puerta, se apoyó en ella con la espalda y dejó salir las lágrimas que la habían ahogado todo el día. Por la noche, acostada junto a su marido dormido, que ni siquiera intentó consolarla, Isabel miraba la oscuridad y sentía como algo dentro de ella se rompía definitivamente, dando paso a una claridad fría y afilada. Comprendió que nadie iba a acudir en su ayuda, que Miguel había elegido el lado de su madre y no pensaba cambiar, que las palabras y las súplicas eran inútiles.
Y en esa oscuridad, acompañada por la respiración suave de su hija en la cuna, en el corazón de Isabel empezó a nacer una decisión que aún no podía formular con palabras, pero que ya germinaba como una semilla lanzada a la tierra fértil de la desesperación. Así no podía seguir. Y no seguiría. Isabel estaba sentada en la cocina con una taza de té ya frío, intentando robar al menos 10 minutos de silencio mientras su hija dormía. Afuera llovía, las gotas golpeaban el cristal con un sonido monótono que resultaba calmante y le daba la ilusión de que, en algún lugar más allá de esas paredes, existía otro mundo donde podía simplemente respirar sin esperar el siguiente golpe. Beatriz trajinaba en el salón, moviendo cosas de un lado a otro y murmurando sobre el desorden y la falta de sistema en la casa, pero Isabel había aprendido a desconectarse de ese ruido de fondo, de lo contrario, habría enloquecido. Habían pasado 2 semanas desde que la suegra se instaló allí, pero parecía que hubiera transcurrido toda una eternidad, durante la cual Isabel había envejecido unos 20 años. De pronto, desde la habitación del bebé llegó un llanto suave, quejumbroso, de esos que surgen cuando el niño acaba de despertarse y aún no sabe si tiene hambre o solo necesita el calor de su madre. Isabel se levantó de un salto, dejó la taza sobre la mesa y fue rápidamente hacia la habitación, sintiendo como el pecho se le llenaba de leche en respuesta al llamado de su hija. Pero al entrar, se quedó paralizada en el umbral por lo que vio. Beatriz estaba de pie junto a la cuna, sosteniendo en una mano un pequeño biberón con un líquido turbio y en la otra una cucharilla con una gota de miel de color ámbar. La niña, enrojecida, pataleaba, y la suegra se inclinaba hacia ella con la cuchara, tarareando algo parecido a una canción de cuna. ¿Qué está haciendo?, gritó Isabel, y su voz sonó tan brusca que ella misma se asustó. Beatriz se volvió, en su rostro apareció sorpresa mezclada con irritación por haber sido interrumpida. No grites como una loca, dijo con una calma fingida, aunque en sus ojos pasó una sombra de culpa. La niña llora, tiene cólicos. Le doy una infusión de hierbas y un poquito de miel, es un remedio antiguo y probado. Mi Miguel creció con eso. Isabel se lanzó hacia la cuna y apartó a su hija de la cucharilla con un gesto tan brusco que Beatriz dio un paso atrás, a punto de dejar caer el biberón. Está completamente loca. La voz de Isabel temblaba de horror y de rabia. Tiene 1 mes. No puede tomar ni miel ni infusiones. Es peligroso. Puede causar alergias, intoxicación, botulismo por la miel. ¿Es que no lo sabe? Apretaba a su hija contra el pecho, comprobando si la suegra había llegado a darle algo, y el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Qué alergia ni qué botulismo?, bufó Beatriz, irguiéndose con toda su estatura, y en su rostro apareció una expresión de dignidad ofendida. Te has llenado la cabeza con esas estúpidas tonterías de Internet y ahora crees que sabes más que nadie. Así se ha criado a los niños durante generaciones y todos crecieron sanos, y tú montas un escándalo como si yo intentara matarla. Usted intentó darle miel a un bebé de 1 mes. Isabel sentía como las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ya no le importaba. Eso está prohibido por todos los pediatras, son conocimientos básicos que tiene cualquier madre normal. Justamente, una madre normal, escupió Beatriz, con una maldad en la voz que Isabel casi pudo sentir físicamente. ¿Y tú quién eres? Una niñata incapaz de calmar a su propio hijo, una cría que es ella misma como un bebé, y aún así pretende decirme a mí cómo criar niños. Es mi hija, mía, ¿lo entiende?, gritó Isabel, y su voz se quebró en un chillido. Y usted no tiene ningún derecho a darle nada sin mi permiso, no tiene derecho ni siquiera a tocarla si yo no quiero. Beatriz se puso roja de ira, apretó los puños, y por un instante pareció que iba a abalanzarse sobre Isabel. Tú eres una desagradecida miserable, siseó, escupiendo las palabras. Vine aquí a ayudar, sacrificando mi tiempo y mi comodidad, y tú te atreves a darme órdenes, a gritarme. Soy la madre de Miguel, soy la abuela de esta niña y tengo todos los derechos. Usted no tiene ningún derecho a poner en peligro a mi hija. Isabel retrocedió hacia la puerta, sin soltar a la bebé. Salga de la habitación ahora mismo. Ah, sí. La voz de Beatriz estalló en un grito. ¿Me estás echando?
¿cómo te atreves? Ahora mismo llamo a Miguel y él te va a enseñar cómo se le habla a su madre. Salió disparada de la habitación y, al segundo siguiente, su alarido resonó por todo el apartamento. Miguel. Miguel, vuelve a casa inmediatamente. Tu mujer se ha pasado de la raya, me insulta, me echa, ya no puedo soportarlo. Isabel se quedó en la habitación infantil, meciendo a su hija que lloraba, sintiendo como todo su cuerpo temblaba, de miedo, de rabia, de la certeza de lo que estaba a punto de ocurrir. Sabía que Miguel volvería, sabía que, como siempre, se pondría del lado de su madre, pero por primera vez en todo ese tiempo le daba igual. Miguel irrumpió en el apartamento 40 minutos después, rojo, despeinado, claramente habiendo salido del trabajo a mitad del día. Beatriz ya lo esperaba en el salón, sentada en el sofá con un pañuelo en la mano, representando el papel de víctima ofendida. ¿Qué está pasando aquí?, rugió él, sin siquiera quitarse los zapatos. Mamá me llama llorando, dice que la insultas, que tu madre intentó darle miel y una infusión de hierbas a nuestra hija de 1 mes, lo interrumpió Isabel, saliendo de la habitación con la niña en brazos, y en su voz había una firmeza helada. Podía haberla envenenado, provocar una reacción alérgica grave, desencadenar botulismo. Y cuando la detuve, empezó a gritar que tenía derecho a hacer con mi hija lo que quisiera. Beatriz saltó del sofá, llevándose las manos al pecho. Miente, lo retuerce todo. Gritó, y las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Yo solo quería ayudar a la niña, tenía cólicos, y esta desagradecida se me echó encima como una fiera, me arrancó a la bebé, me llamó loca. Miguel miró a su madre, luego a su esposa, y en sus ojos Isabel vio el momento exacto en que tomaba una decisión. Y esa decisión le destrozó el corazón. Mi madre me crió a mí, dijo despacio, mirando a Isabel con una decepción como si ella hubiera cometido algo imperdonable. Y estoy vivo, sano y salvo. Todo está bien conmigo. Y tú lees cualquier basura en internet y crees que sabes más que una persona con verdadera experiencia como madre. Miguel, la miel es peligrosa para los bebés, no es basura de internet, es un hecho médico. Isabel intentaba hablar con calma, aunque por dentro todo gritaba de dolor. Cualquier pediatra te lo dirá. Los pediatras, bufó él, agitando la mano. Por cualquier estornudo recetan antibióticos, siempre se pasan de precavidos. Mamá sabe lo que funciona en la práctica. Beatriz miraba a su hijo con triunfo, en sus ojos brillaban chispas de victoria. ¿Ves, hijo?, dijo con voz temblorosa por las lágrimas. Yo te decía que ella no me respeta ni a mí ni a ti, que nos toma por tontos y se cree la más lista. No los tomo por tontos, la voz de Isabel se quebró. Solo quiero proteger a mi hija del peligro. ¿Qué peligro?, rugió Miguel, y en su rostro apareció una ira que hizo a Isabel retroceder un paso. ¿El peligro de que una abuela quiera ayudar a su nieta? ¿Te oyes a ti misma? Quizá deberías ir a un psicólogo, Isabel. ¿O es que de verdad tienes depresión posparto, si ves enemigos donde no los hay? Esas palabras cayeron como piedras, aplastando los últimos restos de esperanza de que algún día él la entendiera, se pusiera de su lado, la defendiera. Isabel miró a su marido, luego a la suegra, que se secaba las lágrimas con el pañuelo pero sonreía por la comisura de los labios, y de pronto sintió una calma extraña, fría y clara como el hielo. Está bien, dijo en voz baja, sin lágrimas ni súplicas, solo con una determinación vacía. Ya entendí. Se dio la vuelta y fue al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en la cama con la niña aún en brazos y se quedó mirando un punto fijo durante largo rato, sintiendo como algo dentro de ella cambiaba para siempre, como se derrumbaba la última ilusión de que todo pudiera arreglarse solo. Tras la puerta se oían voces, Beatriz le contaba a su hijo lo desagradecida y cruel que era Isabel, Miguel consolaba a su madre, prometía hablar con su esposa, arreglarlo todo. Pero Isabel ya no escuchaba. Colocó con cuidado a su hija en la cuna, sacó el teléfono y empezó a buscar información. Sobre cómo instalar cámaras ocultas. Sobre cómo grabar conversaciones. Sobre qué derechos tienen los padres y cuáles los abuelos. Sobre que se considera prueba de una conducta peligrosa.
Esa noche, mientras todos dormían, Isabel permaneció despierta con los ojos abiertos, sintiendo como dentro de ella nacía un plan. Frío, preciso, implacable. Ya no pediría ayuda, no apelaría a la justicia, no esperaría que su marido abriera los ojos. Actuaría. Y cuando terminara, Beatriz se arrepentiría del día en que cruzó el umbral de aquel apartamento con la intención de destruir la vida de otros. En los ojos de Isabel apareció un brillo helado, y por primera vez en muchas semanas sonrió, la sonrisa de alguien que sabe lo que tiene que hacer y está dispuesto a llegar hasta el final. La mañana comenzó de manera distinta a lo habitual. Isabel se levantó antes que todos, se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo y vio a otra persona, ojerosa, demacrada, pero con una expresión nueva que antes no estaba allí. En su mirada había una concentración fría, como si se preparara para un examen del que dependiera toda su vida. Salió a la cocina, donde Beatriz ya estaba trajinando y preparando el desayuno, y por primera vez en mucho tiempo no sintió el nudo habitual en la garganta al ver a su suegra. En su lugar, asintió con calma a modo de saludo y empezó a poner la mesa en silencio, obediente, como si hubiera aceptado las reglas del juego. «Oh, por fin te despertaste», soltó Beatriz, removiendo algo en una cacerola, con su tono habitual de superioridad. «Ya he hecho la papilla y el café, y tú seguramente dormiste toda la noche mientras yo me ocupaba de la niña». «Gracias, Beatriz», dijo Isabel en voz baja, bajando la mirada, sin desafío ni resistencia. «Es usted muy amable por ayudarnos». La suegra se quedó inmóvil, se dio la vuelta y la observó con recelo, como intentando averiguar si se estaba burlando de ella. Pero Isabel permanecía con la cabeza inclinada, colocando los platos, y en su rostro se leía la sumisión de alguien derrotado. «Bueno, por fin lo has entendido», dijo Beatriz con satisfacción, volviendo a la cocina. «Ya te lo decía, eres joven, inexperta, tienes que aprender y no discutir con los mayores. Quizá ahora la vida empiece a mejorar, si has decidido obedecer». Isabel asintió mientras servía el café en las tazas. Dentro de ella palpitaba una determinación helada que ocultaba cuidadosamente tras la máscara de sumisión. Después del desayuno, cuando Beatriz se fue a la ducha y Miguel salió rumbo al trabajo, Isabel tomó el teléfono y salió al balcón, cerrando la puerta con cuidado. Lo primero que hizo fue buscar una tienda de cámaras de vigilancia para bebés, de las que los padres suelen instalar en las habitaciones infantiles para vigilar al niño. Eligió un modelo con buena resolución, grabación de sonido y almacenamiento en la nube. Compró 3, con entrega para el día siguiente, indicando un punto de recogida cerca de casa para que Beatriz no viera al mensajero. Luego llamó a la clínica pediátrica y pidió cita para una consulta, no con su pediatra habitual, sino con otra especialista que atendía de forma privada y podía emitir un informe escrito detallado. «Necesito una consulta sobre la seguridad de un bebé», dijo en voz baja pero firme por teléfono, mirando de reojo la puerta del balcón para asegurarse de que Beatriz no apareciera. «Quiero un informe por escrito sobre qué productos y sustancias son peligrosos para un bebé de un mes, especialmente la miel y las infusiones de hierbas». La médica aceptó recibirla pasado mañana. Isabel anotó la hora en el teléfono, esforzándose por recordar cada detalle. Al día siguiente, cuando recogió las cámaras, esperó a que Beatriz saliera a hacer la compra y las instaló rápidamente en los lugares necesarios. Una en la habitación del bebé, camuflada entre los juguetes de la estantería, de modo que pareciera una simple luz nocturna. La segunda en el salón, en la estantería de libros, escondida tras un marco con una fotografía. La tercera en la cocina, fijada en la balda superior para cubrir toda la mesa y la zona de trabajo. Las manos le temblaban mientras configuraba la aplicación en el móvil y conectaba las cámaras al almacenamiento en la nube, pero en el pecho ardía una mezcla de adrenalina y certeza que empujaba el miedo a un segundo plano. Terminó justo cuando oyó pasos en la escalera y volvió al dormitorio, fingiendo que acostaba a la niña. Beatriz regresó con las bolsas pesadas, e Isabel salió obediente a ayudarla a guardar la compra, asintiendo y dándole la razón en cada comentario sobre qué verduras comprar y cómo conservar correctamente la carne. ¿Ves? Cuando no llevas la contraria, todo funciona mucho mejor, decía Beatriz con satisfacción, guardando los paquetes de cereales en el armario. Yo no soy ningún monstruo,
quiero enseñarte, pero tienes que obedecer, ¿entiendes? La juventud está bien, pero sin experiencia no vale nada. Lo entiendo, respondía Isabel en voz baja, bajando la mirada, mientras por dentro reía con una risa fría y cruel, imaginando lo pronto que Beatriz se arrepentiría de cada palabra. Ese mismo día empezó el verdadero trabajo. Isabel activó la grabadora del móvil y se lo guardó en el bolsillo de la bata cuando Beatriz comenzó, una vez más, con sus sermones. Otra vez está sosteniendo mal el biberón, decía la suegra, arrebatándoselo de las manos, con un tono cargado de desprecio condescendiente. Hay que inclinarlo para que no entre aire, si no, el bebé tendrá cólicos. Pero ¿cómo vas a saber estas cosas? Tú no lees libros útiles, solo estás pegada al teléfono. Perdón, no lo sabía, respondía Isabel sumisa, mientras el teléfono en su bolsillo grababa cada palabra. Claro que no lo sabías, porque eres una inútil, continuaba Beatriz, meciendo a la niña. Menos mal que vine yo. No quiero ni imaginar qué habría sido de mi nieta si se hubiera quedado solo contigo. Seguro que ya estaría enferma por tu incompetencia. Isabel asentía, estaba de acuerdo, y por dentro contaba los minutos de grabación que se acumulaban en el teléfono. Cada día provocaba conversaciones, hacía preguntas que llevaban a Beatriz a explayarse sobre lo mala madre que era Isabel, lo inexperta, lo tonta. Las cámaras también funcionaban a la perfección. Por la noche, cuando todos dormían, Isabel se encerraba en el baño y revisaba las grabaciones del día, guardando los momentos más importantes en una carpeta aparte. Ahí estaba Beatriz gritándole al bebé que lloraba, «Cállate ya, me tienes harta, no aguanto más este llanto». Ahí estaba hablando por teléfono con una amiga, «Mi nuera no sirve para nada, una vaca inútil, no entiendo qué le vio Miguel». Ahí estaba de nuevo intentando darle alguna infusión al bebé, mirando alrededor para asegurarse de que Isabel no la veía. Cada imagen, cada palabra se sumaba al archivo de pruebas, y Isabel sentía crecer su seguridad en que el plan funcionaría. 2 días después acudió a la consulta con la pediatra, una mujer mayor de rostro amable y mirada atenta. Isabel lo contó todo, la miel, las infusiones, como la suegra ignoraba las recomendaciones médicas actuales. La doctora escuchó, asintiendo con una preocupación cada vez mayor. «Eso es realmente peligroso», dijo la pediatra cuando Isabel terminó, con una sincera alarma en la voz. La miel contiene esporas de botulismo que son inofensivas para los adultos, pero pueden provocar una intoxicación gravísima en bebés menores de 1 año. Las infusiones de hierbas también son impredecibles, pueden causar alergias, problemas digestivos e incluso daños tóxicos en el hígado y los riñones de un bebé tan pequeño. ¿Podría darme un informe escrito sobre esto?, preguntó Isabel, y su voz temblaba no de miedo, sino de la excitación del cazador que ve a su presa en el punto de mira. Necesito un documento oficial donde consten los riesgos que estos productos suponen para mi hija. La pediatra la miró con atención, como si entendiera que aquello iba más allá de la simple preocupación de una madre, y asintió. Le prepararé un informe detallado con todos los riesgos médicos y lo sellaré con el sello de la clínica, dijo, sacando un formulario. Hace bien en proteger a su hija. Toda madre debe estar alerta. Isabel salió de la clínica con un sobre que contenía el informe de 3 páginas y sintió un escalofrío de triunfo recorriéndole la espalda. Fotografió cada página y la guardó en la nube, el original lo escondió en su bolso, en un compartimento secreto donde Beatriz jamás metería la mano. En casa, la suegra la recibió en el umbral con el ceño fruncido. ¿Dónde andabas?, preguntó con irritación. La niña lloraba, apenas pude calmarla, y a ti no te importa nada, solo piensas en ti. Perdón, tuve que ir a la farmacia, mintió Isabel, bajando la mirada. Se me acabaron las vitaminas. Vitaminas, bufó Beatriz. Mejor preocúpate del bebé en vez de las vitaminas. Isabel pasó en silencio al dormitorio, y el teléfono en su bolsillo volvió a grabarlo todo. Los días se convirtieron en semanas, y el expediente crecía con cada hora. Isabel se volvió una experta en fingir, sonreía cuando Beatriz la insultaba, asentía cuando la llamaba mala madre, aceptaba cuando la suegra contaba a las vecinas lo inútil que era. Y mientras tanto, las cámaras grababan,
la grabadora registraba, y en la nube se acumulaban gigabytes de pruebas. Beatriz florecía con aquella sumisión. Se volvió aún más segura de sí misma, aún más descarada, convencida de que había roto por completo a Isabel y que ahora ésta sería una muñeca obediente en sus manos. ¿Ves, Miguel? Le decía a su hijo durante la cena, con orgullo satisfecho. Yo te lo dije, Isabel necesitaba mano dura. Ahora está mucho mejor, más obediente, incluso ha empezado a cocinar bien, porque yo le enseñé. Miguel asentía, lanzándole a su esposa miradas aprobatorias. Isabel le devolvía la sonrisa, sintiendo como dentro de ella triunfaba un conocimiento frío, no sospechaban nada, creían haber ganado, cuando en realidad cavaban su propia tumba con cada palabra y cada acto. Esa noche, cuando todos dormían, Isabel revisó una última vez todo el material, los vídeos en los que Beatriz la insultaba llamándola inútil y estúpida, las grabaciones de audio en las que hablaba con familiares sobre lo mala madre que era Isabel, las imágenes en las que gritaba al bebé, el informe médico sobre los riesgos de las sustancias que había intentado darle a la niña. Todo está listo. Mañana dará el golpe. Y Beatriz ni siquiera imagina lo que le espera. Isabel se levantó temprano y empezó a prepararse para el día hacia el que había avanzado durante toda una semana. Las manos le temblaban al sacar del armario el mantel bonito que reservaba para ocasiones especiales y extenderlo sobre la gran mesa del comedor en el salón. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía oírse en todo el apartamento, pero en el rostro mantenía una sonrisa tranquila, incluso alegre. Beatriz salió de su habitación bostezando y estirándose, y se detuvo sorprendida al ver a su nuera tan atareada. ¿Y tú a qué viene tanta actividad tan temprano? Preguntó con un deje de sospecha en la voz. ¿Hay alguna fiesta de la que no me haya enterado? Quiero organizar una cena familiar esta noche, respondió Isabel, alisando los pliegues del mantel, con una calidez tan sincera en la voz que Beatriz se relajó. Invitar a su marido Esteban, al hermano de Miguel con su esposa, a mi mamá. Me gustaría que toda la familia se reuniera, que todos conozcan bien a la bebé, en un ambiente tranquilo. El rostro de la suegra se iluminó con una sonrisa satisfecha. Se acercó, examinando la mesa con el aire de un general que inspecciona a sus tropas antes del desfile. Por fin has entendido lo que son los valores familiares, dijo, asintiendo con aprobación. Siempre decía que había que comunicarse más con los parientes y tú siempre te escudabas en el cansancio. Me alegra que te hayas decidido. Quizá los familiares te apoyen, te digan palabras bonitas, últimamente estabas muy agotada. Isabel sonrió aún más, sintiendo como por dentro todo se apretaba en un nudo helado de anticipación. Tiene razón, Beatriz, de verdad necesito el apoyo de la familia, dijo en voz baja, bajando la mirada. Y quiero que todos vean cómo nos cuida, cómo me ayuda a aprender a ser una buena madre. Beatriz floreció ante esas palabras, su rostro adoptó la expresión triunfal de alguien que por fin recibe el reconocimiento merecido. Así me gusta, le dio unas palmaditas condescendientes en el hombro, como si alabara a una niña por resolver bien un ejercicio. Llamaré a Esteban, estará encantado de venir, y avisaré al hermano de Miguel para que venga con su esposa. Hay que mostrarles que aquí hemos organizado la vida, que todo marcha como debe. Isabel asintió y fue a la cocina a sacar los productos para preparar la cena. Cocinó con esmero, casi con placer, imaginando cómo dentro de unas horas, alrededor de esa mesa, se desarrollaría aquello por lo que había soportado humillaciones durante toda una semana. A las 6 de la tarde el apartamento se llenó del aroma del pollo asado, del pan recién hecho y del pastel de manzana. La mesa estaba repleta de platos. Isabel se puso un vestido bonito, se maquilló por primera vez en mucho tiempo, y hasta Miguel, al llegar del trabajo, silbó sorprendido. Hoy estás especialmente guapa, dijo, besándola en la mejilla, con un destello de orgullo en los ojos. Mamá dijo que organizas una cena familiar. Bien hecho, me alegra que por fin valore su ayuda. Isabel sonrió, lo abrazó y no respondió. Por dentro contaba los minutos hasta que comenzara la función. Los invitados empezaron a llegar a las 7. El primero fue Esteban, el padre de Miguel, un hombre alto, canoso, de rostro cansado y ojos amables, claramente acostumbrado a ceder en todo ante su esposa.
Abrazó a su hijo, saludó a Isabel, se asomó a la habitación donde dormía la bebé y se sentó en un sillón con el aire de quien ha venido a cumplir con un deber. Luego llegó el hermano de Miguel con su mujer, una pareja joven que se comportaba con cautela, mirándose de reojo, como si presintiera que algo no iba bien. Isabel los recibió con una sonrisa cordial, los sentó a la mesa y les ofreció bebidas. La última en llegar fue la madre de Isabel, una mujer baja, de mentón firme y mirada penetrante, que recorrió el salón con una ojeada evaluadora y comprendió de inmediato que su hija estaba tramando algo serio. Abrazó a Isabel con fuerza, le susurró al oído, «Aguanta, cariño», y se sentó a su lado, colocando la mano sobre la de su hija bajo la mesa. Beatriz revoloteaba por la habitación, recibiendo a los invitados como si la casa fuera suya, contándole a Esteban lo bien que se había instalado, cómo ayudaba a la joven familia, cómo enseñaba a Isabel los secretos de la maternidad. La chica, claro, se esfuerza, decía en voz alta para que todos oyeran, pero sin mi ayuda no se las arreglaría, es muy inexperta y tiene ese carácter. Nervioso, se toma todo demasiado a pecho. La madre de Isabel se tensó, sus dedos se cerraron sobre la mano de su hija, pero Isabel apretó suavemente su palma, indicándole que todo estaba bajo control. Cuando todos se sentaron a la mesa y empezaron a servirse, Beatriz continuó con sus discursos, elogiándose a sí misma y, de paso, deslizando comentarios sobre cómo Isabel había mejorado bajo su tutela. Antes hacía una sopa que era agua con verduras, sin ningún sabor, contaba la suegra, sirviéndose pollo, pero yo le enseñé, le mostré cómo usar bien las especias, y ahora miren, ya cocina algo comestible. El hermano de Miguel se atragantó, su esposa se sonrojó y clavó la mirada en el plato. Esteban frunció el ceño, mirando a su mujer con leve desaprobación. Beatriz, quizá no sea necesario delante de los invitados. Empezó él, pero ella lo despachó con un gesto. ¿Qué tiene de malo? La estoy elogiando, digo que aprendió, replicó. ¿O ahora ya no se puede decir la verdad? Isabel se levantó de la mesa y todos la miraron. Fue a su bolso, sacó el portátil y volvió, colocándolo en el borde de la mesa de modo que la pantalla quedara visible para todos. Quiero mostrarles algo, dijo con calma. En su voz no había temblor ni inseguridad, solo una determinación fría. Algunas grabaciones de cómo exactamente Beatriz cuida de nuestra familia y me ayuda a aprender a ser madre. Beatriz se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Sus ojos se abrieron y en su rostro apareció la expresión de alguien que ha percibido el peligro, aunque aún no entiende de dónde viene. ¿Qué estás tramando?, preguntó, con cautela en la voz. Solo quiero que todos vean la verdad, respondió Isabel, abriendo el primer archivo de video. Aquí hay una grabación de anteayer, cuando usted me enseñaba a tratar con el bebé. En la pantalla apareció el salón, grabado desde un ángulo alto. Beatriz estaba de pie con la bebé llorando en brazos, e Isabel sentada al lado, con los brazos extendidos. El sonido era claro, nítido, cada palabra se oía perfectamente. Devuélvame a mi hija, por favor, necesito darle de comer, decía Isabel en la grabación. ¿Qué madre eres tú?, respondía Beatriz con un desprecio tal que Esteban se estremeció. Eres una vaca inútil que ni siquiera sabe calmar a un bebé. Tienes las manos torcidas y la cabeza vacía. Mejor siéntate y no estorbes, yo me encargo. En la mesa cayó un silencio mortal. El hermano de Miguel miraba la pantalla con la boca abierta, su esposa palideció, la madre de Isabel apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina, y Esteban se levantó lentamente, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Beatriz. Empezó él, pero Isabel ya ponía la siguiente grabación. Ahora en la pantalla aparecía la cocina. Beatriz hablaba por teléfono, convencida de que estaba sola. No, amiga, mi nuera no sirve para nada, decía con voz alegre y satisfecha. Es inútil, tonta, no sé qué le vio Miguel, quizás solo el físico. Todos los días le explico cosas básicas y aún así no entiende nada, como si fuera deficiente. Menos mal que vine a salvar a la niña, no quiero ni imaginar qué habría sido de ella con una madre así. Miguel se puso pálido, sus dedos se aferraron al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
Su hermano dejó el tenedor y apartó el plato, como si de repente la comida le resultara repugnante. Eso está sacado de contexto, balbuceó Beatriz, poniéndose de pie de un salto, con el pánico grabado en el rostro. Es una provocación, ella grabó todo a propósito ¿para mostrar la verdad? La interrumpió Isabel, y en su voz hubo acero. Aquí hay otra grabación. Esta es especialmente interesante. En la pantalla volvió a aparecer la habitación del bebé. Beatriz se inclinaba sobre la cuna con una cucharilla de miel, y se oía su voz: no pasa nada, cariño, este es el remedio de la abuela, ayuda con los cólicos. Tu mamá es una tonta joven, no entiende nada, pero tú y yo sabemos cómo son las cosas. Esteban se agarró al respaldo de la silla. Su rostro se volvió ceniciento. ¿Le diste miel a un bebé de un mes?, preguntó, y la voz le temblaba de rabia. ¿Te has vuelto completamente loca? Yo solo quería ayudar. La niña tenía cólicos, empezó a justificarse Beatriz, rompiendo a llorar. Es un remedio antiguo y probado, no quería hacerle daño. Isabel sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. Aquí está el informe médico del pediatra, dijo, con una voz dura como piedra. Describe en detalle los riesgos de la miel para bebés menores de 1 año, botulismo, que puede provocar parálisis de los músculos respiratorios y la muerte. Aquí también se explican los riesgos de las infusiones de hierbas, reacciones alérgicas, daño tóxico a los órganos internos. Usted no solo me insultó, Beatriz. Puso en peligro la vida de mi hija. La madre de Isabel se levantó, se acercó a Beatriz y la miró directamente a los ojos. ¿Cómo te atreviste? Siseó, con una furia tan intensa que Beatriz dio un paso atrás. ¿Cómo te atreviste a humillar a mi hija, a llamarla inútil, cuando tú casi matas a un bebé con tu ignorancia medieval? Beatriz se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. No quería. Yo solo. Pensaba que ayudaba, murmuraba entre lágrimas. Soy madre, yo crié a Miguel, yo sé. No sabes nada, la cortó Esteban, y por primera vez en muchos años su voz sonó firme, obligándola a callar. Convertiste la vida de esta joven en un infierno. La insultaste, la humillaste, pusiste en peligro a su hija, todo bajo la máscara de la ayuda. Se volvió hacia Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. Perdónanos, por favor, dijo con la voz quebrada. Perdón por no haberlo sabido, por no haberlo visto, por no haberlo detenido antes. Beatriz hace las maletas y hoy mismo se vuelve a casa. De inmediato. Beatriz alzó la cabeza, horrorizada. Esteban, por favor, no, yo puedo cambiar, me comportaré distinto, sollozó, tendiendo las manos hacia su marido, pero él se apartó. Te vas a casa, repitió con dureza. Haz las maletas. Ahora. Miguel estaba sentado con el rostro enterrado en las manos, sus hombros temblaban. Cuando alzó la cabeza, las lágrimas brillaban en sus mejillas y en sus ojos había tanta vergüenza que Isabel casi sintió lástima por él. Perdóname, susurró, acercándose a su esposa, con la voz rota. Perdóname. Fui un idiota ciego. No vi nada, no quise ver. Te traicioné cuando debía protegerte. Isabel lo miró en silencio. En sus ojos no había compasión ni perdón, solo la fría evaluación de alguien que ya no cree en las palabras. Beatriz se levantó tambaleándose y fue hacia su habitación, sollozando y murmurando algo ininteligible. Al cabo de unos minutos se oían armarios abriéndose, el ruido de la ropa al ser metida en la maleta. La cena familiar se convirtió en un velatorio de ilusiones. Nadie tocó la comida. Todos permanecían en un silencio pesado, asimilando lo que habían visto y oído. Cuando Beatriz salió con las maletas, tenía el rostro hinchado por las lágrimas, los ojos rojos y una súplica temblorosa en los labios. Miguel, hijo, por favor, diles que no quise hacer daño, intentó una última vez. Pero Miguel ni siquiera la miró. Se volvió hacia la ventana, y ese silencio fue más terrible que cualquier palabra. Esteban tomó las maletas y se dirigió a la puerta, diciendo por encima del hombro, vamos, Beatriz. Aquí ya no te necesitan.
La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, y el apartamento quedó en silencio. Isabel estaba junto a la ventana, mirando cómo abajo Esteban cargaba las maletas en el coche, como Beatriz se sentaba en el asiento trasero secándose aún las lágrimas. Sentía una extraña sensación de vacío en el lugar donde, hacía apenas una hora, hervían la rabia y el ansia de justicia. Había ganado. Pero aquella victoria no traía alegría, solo un alivio cansado y la certeza de que ahora empezaba algo nuevo, desconocido, y no sabía si sería mejor. Pasaron 3 días desde aquella noche. El apartamento parecía distinto, silencioso, amplio, como si no hubieran sacado solo a una persona, sino a una fuerza pesada y opresiva que envenenaba el aire. Isabel recorría las habitaciones escuchando el silencio y no terminaba de creer que la pesadilla hubiera acabado, que podía volver a coger a su hija en brazos sin oír a su espalda comentarios venenosos. Miguel casi no hablaba. Volvía del trabajo, cenaba en silencio, luego se sentaba en un sillón mirando fijamente a un punto, con la expresión de alguien a quien se le ha quebrado algo por dentro y no sabe cómo recomponer los pedazos. Isabel veía como varias veces abría la boca para decir algo, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta y volvía a bajar la mirada. Al tercer día, por fin habló. Era media mañana. Isabel estaba dando el pecho a su hija en el dormitorio, sentada en el sillón junto a la ventana, disfrutando de esa cercanía simple, solo ella y el bebé, nadie vigilando, nadie criticando, nadie arrebatando. Miguel entró, se detuvo en el umbral, y cuando ella alzó la vista vio que estaba demacrado, con ojeras oscuras y una tristeza tan profunda en los ojos que por un segundo sintió pena. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja, rota, como la de alguien que teme oír un no. Isabel asintió sin dejar de alimentar a la niña. Miguel entró, se sentó en el borde de la cama con las manos entrelazadas entre las rodillas y permaneció un largo rato en silencio, buscando las palabras. Ayer llamé a mi padre, empezó por fin, sin mirarla. Quería saber cómo estaba mamá. ¿Cómo se encontraba? Me dijo que se encerró en su habitación, casi no sale, no come, solo llora y repite que todos la traicionaron, que la calumniaron. Isabel no respondió. Seguía mirando a su hija, que mamaba concentrada, con el rostro completamente impenetrable. Papá dijo que habló con todos los familiares, continuó Miguel, con la voz temblorosa. Les contó lo que pasó, les mostró las grabaciones. Todos están en shock. Su hermana llamó a mamá, le gritó, le dijo que se avergonzaba de tenerla como pariente. La vecina con la que mamá fue amiga durante 20 años ahora ni siquiera la saluda. Todos le dieron la espalda. Alzó por fin la mirada, tenía los ojos llenos de lágrimas. Isabel, sé que no estás obligada a perdonarme, dijo con dificultad, como si cada palabra le causara dolor físico. Sé que actué como un miserable, que te traicioné cuando debía protegerte. Creí más a mi madre que a ti. No te escuché cuando pedías ayuda. Te decía que exagerabas, que el problema eras tú, no ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, ni siquiera intentó limpiarlas. Cuando vi esas grabaciones, cuando escuché a mi madre llamarte vaca inútil, decir que eres tonta y que no sirves para nada, su voz se quebró, quise que la tierra me tragara de vergüenza. Porque yo lo permití. Yo me quedé callado. Yo la apoyé. Y con cada palabra mía te hice aún más daño. Él se arrodilló frente al sillón, y sus manos temblaban cuando intentó tomar la mano de Isabel, pero ella se apartó, y ese gesto lo hirió más que cualquier palabra. Perdóname, por favor, susurró, y en su voz había una desesperación tal que incluso la bebé se distrajo un segundo de la toma y miró a su padre. No te pido que me perdones de inmediato, sé que no lo merezco, pero dame una oportunidad de arreglarlo, dame la oportunidad de demostrar que puedo ser el marido que debía haber sido desde el principio. Isabel guardó silencio, mirándolo desde arriba, y en sus ojos no había ni calidez ni odio, solo una especie de fría evaluación. ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, preguntó por fin, con una voz plana, sin emoción. No que tu madre me insultara. No que pusiera en peligro a nuestra hija. Sino que tú no me creíste. Que cuando iba a ti llorando, diciéndote lo difícil que me resultaba todo, me decías que tenía depresión posparto,
que exageraba, que el problema era yo. Cambió a la niña de brazo, y el movimiento fue distante, mecánico. La elegiste a ella, Miguel. Una y otra vez, siempre la elegiste a ella y no a mí. Y ahora, cuando yo misma te obligué a ver la verdad, me pides perdón. Pero si no hubiera grabado todo, si no hubiera reunido pruebas, si no hubiera organizado aquella cena, habría seguido creyéndole a ella y no a mí. Miguel se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron por los sollozos silenciosos. Lo sé, logró decir entre lágrimas. Lo sé, y me da tanta vergüenza que no puedo mirarme al espejo. Fui un mal marido, te fallé, yo. Fuiste un cobarde, lo interrumpió Isabel, y las palabras sonaron como un latigazo. Tenías miedo de enfrentarte a tu madre, miedo de disgustarla, y te resultaba más fácil culparme de ser demasiado sensible que admitir que tu madre se comportaba de forma repugnante. Se puso de pie, acomodando a la bebé sobre el hombro para que eructara, y pasó junto a su marido hacia la puerta. No sé si podré perdonarte, Miguel dijo, deteniéndose en el umbral sin volverse. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Y aún así no prometo que todo vuelva a ser como antes. Salió, dejándolo de rodillas en medio del dormitorio, y fue a la habitación de la niña, donde la acostó en la cuna y se quedó largo rato mirando el diminuto rostro, sintiendo como dentro de ella luchaban distintas emociones: alivio, rabia, cansancio y, en algún lugar muy profundo, casi imperceptible, una pequeña chispa de esperanza de que quizá algún día pudieran convertirse en una verdadera familia. Pero por ahora esa chispa era demasiado débil para calentar el frío que se había instalado en su corazón. Ese mismo día llamó la madre de Isabel. «Cariño, ¿cómo estás?», preguntó, con preocupación en la voz. «No dormí en toda la noche pensando en ti, en todo lo que pasaste». «Estoy bien, mamá», respondió Isabel, apretando el teléfono contra la oreja y mirando por la ventana. «Beatriz se fue, ya no está aquí». «Lo sé, Esteban me llamó», suspiró su madre. Se disculpó, lloró por teléfono, dijo que no sabía que su mujer hacía esas cosas. Es un buen hombre, Isabel, simplemente le dio demasiada libertad toda su vida, y ahora paga por ello. ¿Y ella?, preguntó Isabel, con curiosidad en la voz. ¿Beatriz entendió al menos que se equivocó? La madre guardó silencio un instante y luego respondió con cautela: Esteban dice que se considera una víctima. Llora, se queja de que la calumniaron, de que tú lo preparaste todo para hacerla quedar como un monstruo. No reconoce haber hecho nada malo, dice que solo quería ayudar y que a cambio recibió vergüenza y humillación. Isabel sonrió con amargura. Claro. Personas como ella nunca admiten sus errores. Para ellas siempre son culpables los demás. Pero lo importante es que ahora todos saben la verdad, dijo su madre con firmeza. Y todos están de tu lado. El hermano de Miguel me llamó, preguntó cómo estabas, dijo que su esposa quiere ir a verte para apoyarte. Los familiares de Miguel envían mensajes, se disculpan por no haberlo notado antes. Ganaste, hija, te protegiste a ti y a tu hija. Lo sé, respondió Isabel en voz baja. Pero por alguna razón esta victoria no me trae alegría. Solo cansancio. Eso pasará, la tranquilizó su madre. Eres fuerte, superaste algo con lo que muchos no habrían podido. Date tiempo para sanar, tiempo para perdonar o no perdonar, tiempo para entender qué quieres hacer a partir de ahora. Cuando la llamada terminó, Isabel se sentó en el sofá y por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente estar en silencio, sin planear el siguiente paso, sin prepararse para otra batalla. La niña dormía en su habitación, Miguel se había ido al trabajo dejando una nota de disculpa y una promesa de cambiar, y en el apartamento reinaba ese silencio con el que ella había soñado durante semanas. Pero ese silencio no era paz, sino una calma previa a la necesidad de decidir qué hacer después, cómo construir una vida con un hombre que había traicionado su confianza, y si valía la pena construir esa vida en absoluto. Por la noche Miguel regresó con un enorme ramo de flores y una caja de sus pasteles favoritos. Se lo veía agotado, pero en sus ojos ardía un deseo desesperado de redimirse. Me inscribí con un psicólogo familiar, dijo, dejando las flores sobre la mesa. Para la próxima semana.
Quiero que vayamos juntos, que un profesional nos ayude a aclarar todo, que me ayude a entender cómo puedo arreglar lo que hice. Isabel tomó una flor del ramo y la hizo girar entre los dedos, observando los pétalos. Está bien, dijo por fin. Iré. Pero no por ti, Miguel. Por mí y por nuestra hija. Porque quiero entender si tenemos un futuro o si debo construir mi vida sin ti. Esas palabras lo golpearon, ella vio cómo palidecía, cómo se le tensaban los puños, pero él solo asintió, aceptando las condiciones. Haré todo lo que esté en mis manos, prometió. Todo para recuperar tu confianza. Y en algún otro punto de la ciudad, en un pequeño apartamento, Beatriz estaba sentada en una habitación oscura, mirando fijamente la pared, incapaz de aceptar lo ocurrido. Se repetía una y otra vez que no tenía la culpa, que Isabel lo había preparado todo, que los familiares la habían traicionado, que nadie había valorado su sacrificio. Pero en el fondo de su alma, allí donde temía mirar, se agitaba una comprensión dolorosa, que quizá había ido demasiado lejos, que tal vez su ayuda se había convertido en tiranía y su cuidado en humillación. Reconocerlo era insoportable, y por eso seguía llorando y culpando a todos a su alrededor, encerrada en su habitación, en su soledad, en su amargura, que ahora era lo único que le quedaba. Y esa amargura la acompañaría durante mucho tiempo. Pasaron 2 meses desde aquella noche memorable, y la vida fue adquiriendo poco a poco nuevas formas, como un jarrón roto que alguien pega pacientemente pieza por pieza, sabiendo que las grietas seguirán visibles, pero que quizá vuelva a poder contener agua. Isabel estaba sentada en el suelo del salón, colocando juguetes de colores frente a su hija, y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía simplemente respirar, sin mirar por encima del hombro, sin esperar el siguiente golpe. La bebé había crecido, ya sostenía la cabeza, y cuando Isabel la tomaba en brazos nadie se la arrebataba, nadie le decía que lo hacía mal, nadie comentaba cada uno de sus movimientos con observaciones venenosas. El apartamento volvió a ser su hogar, su refugio, un lugar donde podían relajarse sin estar constantemente a la defensiva. Isabel reorganizó los muebles a su gusto, colocó las cosas como quería, y cada vez que pasaba frente a la habitación vacía donde antes vivía Beatriz sentía alivio, mezclado con una extraña sensación de vacío. Miguel había cambiado, era evidente a simple vista. Asistía a sesiones con el psicólogo, primero junto a Isabel y luego también solo, tratando de entender por qué había traicionado tan fácilmente a su esposa, porque no había sido capaz de enfrentarse a su madre. Volvía de esas sesiones exhausto, con los ojos enrojecidos, y le contaba cómo el psicólogo lo obligaba a mirar la verdad de frente, a reconocer su cobardía, su falta de carácter. Dijo que toda mi vida tuve miedo a la desaprobación de mamá, comentó una noche, sentado en la cocina y rodeando con las manos una taza de té ya frío. Que estaba tan acostumbrado a ser un hijo obediente que fui capaz de sacrificar a mi propia familia con tal de no contrariarla. Que te usé como escudo, echándote a ti toda la culpa, porque era más fácil que admitir que mi madre estaba equivocada. Isabel escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, y en su rostro no se reflejaba ni compasión ni reproche, solo una atención expectante. El psicólogo me preguntó qué sentía cuando tú llorabas y me pedías ayuda, continuó él, con la voz temblorosa. Y entendí que sentía irritación. Me resultaba incómodo, me incomodaba tener que elegir entre ustedes, y me enfadaba contigo por ponerme en esa situación. Como si tú fueras el problema, y no lo que estaba pasando. Alzó la mirada hacia ella, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Isabel casi sintió pena por él. Me da tanta vergüenza que no sé cómo vivir con esto, susurró. Cada vez que miro a nuestra hija, recuerdo lo miserable que fui y me dan ganas de desaparecer. Es bueno que lo entiendas, dijo Isabel en voz baja. Pero entender es solo el primer paso. Después hay que demostrarlo con hechos, no con palabras. Y él intentaba demostrarlo. Se levantaba por la noche para atender a la niña sin esperar a que Isabel se lo pidiera, cambiaba pañales, la bañaba, la acunaba. Se hacía cargo de todas las tareas de la casa, cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, como si intentara compensar cada día de humillación que su esposa había tenido que soportar. Pedía permiso antes de hacer cualquier cosa, escuchaba atentamente cada palabra de Isabel, tenía miedo de decir algo indebido.
Isabel veía esos esfuerzos, pero todavía no podía decidir si eran suficientes para perdonar del todo, para volver a confiar en alguien que ya había traicionado su confianza una vez. Los familiares de Miguel cambiaron su actitud hacia Isabel de forma radical. Su hermano y la esposa de éste empezaron a visitarlos con frecuencia, llevaban regalos para la bebé, los invitaban a comidas familiares. La mujer del hermano confesó una vez, sentada en la cocina tomando té: siempre sentí que algo no estaba bien con Beatriz, pero tenía miedo de decirlo en voz alta, pensaba que yo era la mala nuera, que me lo imaginaba. Y ahora veo cómo actuaste y admiro tu valentía. No solo te protegiste a ti, nos mostraste a todos que no se puede callar cuando alguien cruza los límites. Esteban llamaba una vez por semana, preguntaba cómo estaban, cómo seguía la salud de la niña, se disculpaba por su esposa con tanta frecuencia que Isabel empezaba a sentir lástima por él. Decía que intentaba hablar con Beatriz, explicarle que estaba equivocada, pero ella se mantenía obstinadamente en su postura, viéndose a sí misma como víctima de una nuera malintencionada. Se queda en casa, casi no sale, contaba Esteban con cansancio, y en su voz había una tristeza que despertaba compasión. La amiga con la que fue cercana durante tantos años dejó de hablarle cuando supo la verdad. Los vecinos murmuran a sus espaldas. Se ha convertido en una paria en su propia casa, y eso probablemente sea el castigo más duro para ella, porque toda su vida se preocupó por lo que la gente pensara. Isabel escuchaba sin sentir ni triunfo ni malicia, solo una fría satisfacción al ver que la justicia se había impuesto. Una noche, mientras Isabel acostaba a la niña, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido y, al contestar, oyó una voz que habría reconocido entre mil, temblorosa, suplicante, llena de lágrimas. Isabel, soy yo, Beatriz, dijo la voz al otro lado, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Por favor, no cuelgues, escúchame. Isabel se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, el corazón le latía más rápido, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de oír. Te escucho, dijo con frialdad, sentándose en el borde de la cama. Quiero. Necesito ver a mi nieta. La voz de Beatriz temblaba, se oía como tragaba saliva entre sollozos. Soy su abuela, tengo derecho a verla, la extraño, me resulta tan duro. Por favor, déjame ir aunque sea una horita, no estorbaré, solo quiero mirarla. Isabel esbozó una sonrisa irónica, sin una pizca de calidez. Usted no tiene ningún derecho, Beatriz dijo, y su voz era como hielo cortando la piel. Los perdió en el momento en que decidió humillarme en mi propia casa, cuando puso en peligro a mi hija, cuando me llamó vaca inútil a mis espaldas. Pero yo no quería, solo intentaba ayudar, sollozaba Beatriz, con un tono histérico. Soy la madre de Miguel, soy la abuela, ¿no entiendes lo doloroso que es para mí estar apartada de la familia? ¿Y usted entiende lo doloroso que fue para mí cuando me convirtió en una extraña en mi propia casa? La interrumpió Isabel, y sus palabras salían como balas, precisas e implacables. ¿Cuándo me arrancaba a mi hija de los brazos? ¿Cuándo le decía a todo el mundo que mala madre era? ¿Cuándo mi propio marido no me creía por culpa de su veneno? Lo siento, perdóname, por favor, lloriqueaba Beatriz, rompiendo a llorar. Entendí que estaba equivocada, estoy dispuesta a reconocer mis errores, solo dame una oportunidad. No entendió nada, la cortó Isabel, sin que su voz temblara. Esteban dice que todavía se considera una víctima, que me culpa de todo. Así que no finja arrepentimiento, usted solo quiere recuperar lo que perdió, pero en sus propios términos. Beatriz guardó silencio, al otro lado solo se oía una respiración pesada, interrumpida por sollozos. Tal vez algún día, cuando aprenda a respetar a los demás, cuando entienda que el mundo no gira a su alrededor, continuó Isabel, con una firmeza inquebrantable en cada palabra, tal vez entonces le permita ver a su nieta. Pero por ahora, para nosotros usted es solo una pariente lejana con la que preferimos no tener contacto. No puedes hacerme esto, siseó Beatriz, y entre las lágrimas asomó una rabia auténtica, desnuda. Dediqué toda mi vida a la familia, yo. Dedicó su vida a controlar a los demás, la interrumpió Isabel. Y ahora está pagando por ello. Adiós, Beatriz.
Colgó y dejó el teléfono sobre la mesilla, sintiendo como una extraña calma se extendía por su cuerpo. La venganza no se había consumado con gritos ni escándalos, sino con una negativa fría y calculada, que hacía más daño a Beatriz que cualquier insulto. Miguel entró en el dormitorio, vio la expresión de su esposa y se detuvo. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Llamó tu madre, respondió Isabel con tranquilidad. Pedía permiso para ver a la niña. Me negué. Él asintió despacio, se acercó y se sentó a su lado, sin intentar contradecirla ni defender a su madre, como habría hecho antes. Tienes razón, dijo en voz baja. Debe asumir las consecuencias de sus actos. Y si algún día de verdad cambia, si realmente entiende que estuvo equivocada, quizá entonces le demos una oportunidad. Pero esa decisión será tuya, no mía. Isabel lo miró, estudiando su rostro, intentando averiguar si era sincero, y vio allí no la debilidad habitual, sino algo nuevo, la disposición a aceptar su decisión, a proteger su elección, incluso si eso le causaba dolor a él mismo. Gracias, dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo su voz dejó oír una nota de calidez. Unos días después paseaban por el parque, los tres juntos, Isabel empujaba el cochecito, Miguel caminaba a su lado, y guardaban silencio, pero no era un silencio pesado, sino tranquilo, casi sereno. La niña dormía, arropada con una mantita rosa, e Isabel la miraba pensando en todo lo que había tenido que atravesar para recuperar el derecho a ser simplemente madre. Había ganado. Recuperó el hogar que estuvo a punto de perder, la familia que casi se desmoronó y, sobre todo, la dignidad que Beatriz intentó pisotear. La suegra ahora estaba sentada en su propio apartamento, apartada de aquello que consideraba suyo por derecho, avergonzada ante familiares y conocidos, obligada a enfrentarse a la verdad, aunque siguiera negándose obstinadamente a aceptarla. E Isabel caminaba por el parque bajo el sol cálido, escuchaba el canto de los pájaros, sentía la brisa suave en el rostro y comprendía que aún le quedaba un largo camino por delante, reconstruir la confianza con su marido, aprender a perdonar o aceptar que quizá no lo haría, construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Pero lo más importante ya lo había hecho, se demostró a sí misma y a todos los demás que no era una víctima indefensa, ni una muchachita inútil a la que se podía humillar impunemente. Era una mujer capaz de protegerse a sí misma y a su hija por todos los medios a su alcance, y ese conocimiento valía más que cualquier reconocimiento o disculpa. Miguel tomó su mano con cuidado, como si temiera que ella se apartara, e Isabel se lo permitió, no apretó los dedos en respuesta, pero tampoco se retiró. Era un pequeño paso, pero un paso hacia adelante, y quizá con el tiempo se acumularían suficientes pasos como para recorrer todo el camino. Y en algún lugar, en un apartamento oscuro, Beatriz estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle vacía, y por primera vez en su vida sentía que había perdido el control de forma definitiva e irreversible. Que su poder se había acabado, su autoridad se había derrumbado, y que delante solo quedaban la soledad y la amargura de comprender que ella misma había cavado ese hoyo con sus propias manos, con sus propias palabras, con su obstinada negativa a aceptar que los demás también tienen derecho al respeto y a los límites. Esa amargura era su castigo, su pago, y viviría con ella hasta el final de sus días, porque personas como Beatriz no saben cambiar, solo saben sufrir las consecuencias de su propio orgullo. E Isabel caminaba por el parque, respirando el aire fresco de la libertad, y por primera vez en muchos meses sonreía con una sonrisa auténtica, no forzada, la sonrisa de alguien que sobrevivió a una guerra y salió de ella victoriosa.